Bien. Doy la bienvenida a este seminario en donde vamos a estar discutiendo cuáles son los ETF que consideramos más rentables para el año 2022. Si bien tenemos una cartera de un par de, al menos 5 ETF que hemos estado revisando, en esta oportunidad solamente estaremos viendo de manera gratuita dos, para que así el que quiera interiorizarse y por supuesto conocer más de estos ETF pueda concertar una reunión conmigo personalmente para poder ayudarlo, por supuesto, a la creación de su cuenta de inversiones junto a nosotros y poder armar el portfolio para el 2022, considerando algunos aspectos que van a ser relevantes el próximo año y por supuesto los últimos indicios que va entregando este año 2021, en donde, haciendo un poco el catastro de lo que viene ocurriendo, la Reserva Federal considera entonces desde a partir del mes de noviembre una inflación que podría ser más persistente de lo que podía esperarse al día de hoy, en donde en sus últimas reuniones o en sus últimos comentarios venían insistiendo que la inflación era transitoria, así como también lo sugiere y lo continúa argumentando el Banco Central Europeo. Por lo tanto, existen cambios importantes que podrían llegar a ocurrir de cara al cierre de este año 2021. Antes de ir a revisar en detalle qué son los ETF y cuáles, por supuesto, serían los rentables para este 2022, te quiero invitar, por supuesto, a que nos sigas en nuestras distintas redes sociales, principalmente dos de nuestros canales, como por ejemplo el canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica, y por supuesto nuestro perfil de Instagram @AdmiralMarketsLatam, en donde diariamente contamos un poco de lo que estamos haciendo en términos de análisis, ideas de trading y señales para que nuestros usuarios y clientes estén al tanto de lo que ocurre en el día a día. Y también, por supuesto, hacemos un seguimiento, un portfolio de inversión que hemos estado desarrollando, el cual comentamos la idea en nuestro seminario de trading en vivo que realizamos los días lunes, miércoles y viernes, y que tú como cliente y usuario de Admiral Markets puedes acceder, por supuesto, también a una asesoría gratuita, si es que tienes, por supuesto, el capital necesario para poder participar de estas asesorías y estas clases de trading privadas. Así que te dejo invitado a que puedas registrar, armar, por supuesto, tu cuenta, si todavía no la tienes con nosotros, y comiences, por supuesto, a gestionar tus inversiones. Y, por supuesto, antes de continuar, comentarte y recordarte que tenemos una campaña desde julio del presente año en donde las comisiones no están o no se consideran en las acciones, por supuesto, con algunos requisitos que van a responder a las cuentas MT4, MT5 y la Invest MT5 para que puedan considerar. Pues bien, vamos de lleno entonces a lo que este seminario, este breve webinar, esta cápsula de los días martes que nos convoca para resolver algunas dudas de cara al próximo año. ¿Qué es un ETF? Pues bien, la verdad que en simples términos es un fondo individualizado que nos permite rediversificar una inversión a través de un solo instrumento. ¿Qué queremos decir con todo esto? A fin de cuentas, que cuando nosotros queremos invertir en un mercado, ya sea por ejemplo el mercado americano, el mercado chileno, el mercado argentino, tenemos que comprar los índices para poder tener una imagen real de la bolsa que en ese minuto se está dando. El hecho de ir a, por ejemplo, invertir en el S&P 500, en el índice americano, o por ejemplo en el IPSA, tenemos que invertir no en el instrumento, en la bolsa uno no va a invertir en el IPSA, sino que va a invertir en las acciones que componen al IPSA de acuerdo al peso relativo que cada una de ellas tenga en mercado. Por lo tanto, uno va a tener que comprar tantas acciones de Santander, tantas acciones de Banco de Chile, tantas acciones de LAN, tantas acciones de otras empresas, para así, por supuesto, sumar en el portfolio y decir, ok, yo estoy invertido en Chile, estoy invertido en el IPSA. Lo que hace finalmente un ETF es reducir esa inversión a un solo instrumento, cosa que ustedes puedan, o nosotros como inversionistas, podamos adquirir un mercado, un instrumento abarcando todo un sector. Y con esto, como todo un sector, pueden ser, por supuesto, replicar índices bursátiles, pueden ser replicar sectores de commodity, pueden ser replicar sectores de construcción, sectores, por supuesto, de desarrollo, de tecnología, y así sucesivamente. Lo que hace finalmente es tener una diversificación o tener de verdad una inversión sobre un sector o sobre una situación en particular en donde nuestro dinero va a estar diversificado, teóricamente hablando, en la ponderación que va a tener cada una de las compañías que componen a este ETF o a este subíndice que se desarrolla a partir de un índice bursátil. Estos productos, la comercialización, obviamente llegan a suponer un desafío dentro del mercado, de acuerdo obviamente a lo que se busca, que es poder desafiar las ineficiencias que el mercado presenta muchas veces. ¿A qué me refiero con esto? Es que finalmente el mercado nos puede proveer, nos puede indicar, o de acuerdo a situaciones particulares que se puedan estar dando, entregar oportunidades sobre ciertos sectores y no sobre todo un conglomerado o todas las acciones de un mercado.
como por ejemplo lo que está ocurriendo actualmente en las diversas economías y sobre todo en las desarrolladas. Cada vez que una política monetaria o un banco central comienza a restringir su política monetaria, se traduce efectivamente en que los mecanismos de crecimiento o de rendimiento de las acciones que venían presentándose hasta el día de hoy podrían comenzar a disminuir de acuerdo a o de acuerdo con la disminución de la liquidez disponible en mercado. Por lo tanto, las acciones que tienen mayor ponderación, de cierta forma, o por decirlo de alguna forma, con respecto a los movimientos macroeconómicos o las que se consideran acciones cíclicas, pueden llegar a tener un mejor rendimiento en el corto y mediano plazo o a partir de dicha fecha. Lo que entonces nos obliga a inferir es que existen acciones que en ciertos periodos pueden llegar a tener mejor rendimientos que otras y otras que, de acuerdo obviamente a movimientos o escenarios cíclicos de la bolsa o de los mercados, pueden presentar un escenario mucho más favorable. Por eso es que entonces cuando uno considera este tipo de situaciones es donde comienza a buscar cuáles son los sectores que pueden tener mejor rendimiento de acuerdo a un panorama económico. Por lo tanto, lo que va a hacer un ETF es poder entregarnos dicha noción o bien dicha consideración para poder llegar a comprender o llegar a tener una inversión sobre un sector que pueda tener mejor rendimiento frente a otro desde la misma, tal vez desde el mismo índice o desde la misma situación. ¿A qué me refiero con esto? No solamente en las acciones pasa, por ejemplo, de la diversificación general que puede tener un fondo, como puede ser un ETF de la bolsa americana o del S&P particularmente, sino que nos podemos ir a situaciones más específicas. Tal vez el valor del oro no está siendo tan competitivo al día de hoy, por lo tanto, un ETF como el GLD, por decir un ejemplo, que lo vamos a estar revisando incluso como una de nuestras ideas de inversión, puede llegar a ser efectivamente entonces que el valor del oro propiamente tal, que está invertido en bolsa, invertido en mercado, no presenta un desempeño tan favorable como, por ejemplo, otros sectores relacionados a la extracción, la producción, la refinería del oro precisamente, o lo que se pueda extraer o derivar finalmente de este commodity. Por lo tanto, no, los ETF que puedan estar vinculados o haciéndole el seguimiento al precio, tal vez van a tener menor rendimiento que otros que pueden estar enfocados en la extracción, por ejemplo, de oro. Por lo tanto, uno no tiene que invertir en el oro precisamente, sino que se va a buscar un sector que pueda tener un mejor rendimiento y considerando, por supuesto, un entorno macroeconómico que pueda ser también favorable para que el instrumento, en términos generales, presente un escenario favorable en el tiempo. Por eso es que entonces se vuelve interesante, o bien, cuál es finalmente valga la redundancia, la finalidad de tener un ETF en nuestro portfolio, es poder diversificar a fin de cuentas nuestras inversiones y poder sectorizarlas y buscar cuáles pueden llegar a tener mejor rendimiento de acuerdo o gracias a las ineficiencias que el mercado puede presentar en ciertos periodos. La dinámica, a fin de cuentas, puede llegar a ser la comercialización, una mezcla de factores que son importantes, como los precios del ETF, que fluctúan de acuerdo a los cambios en las carteras subyacentes y también de acuerdo al cambio de la oferta y la demanda de las acciones de los ETF. Y finalmente los ETF ofrecen al inversionista una oportunidad rentable para comprar o vender una participación de cartera de bonos o acciones en una simple transacción, que es lo que comentábamos al inicio. Y repetimos, el ETF nos simplifica a fin de cuentas las inversiones, nos permite llegar a un punto o llegar a considerar efectivamente una situación en donde podemos invertir sobre un índice, no necesariamente comprando todas las acciones, sino que comprando el ETF que está representando o está replicando los movimientos de ese índice en el mercado a fin de cuentas. Ahora, tenemos que entender también cuáles son las características importantes de aquello como para poder entender realmente lo que es un ETF en su composición. Y parte de esto viene siendo la forma de negociación, que se negocia como un valor rentable o de renta variable en bolsa. Lo que quiere decir es que transa de igual forma como lo hacen las acciones del mercado, como las acciones de Facebook, Apple, Microsoft, Tesla, Google o Alphabet ya en este caso, así como, por ejemplo, otras situaciones u otras acciones u otros instrumentos que tienen un horario de cotización, por lo tanto, dependiendo de dónde esté el ETF localizado o bien dónde esté cotizando, va a depender, por supuesto, del horario de funcionamiento y de transacciones de acuerdo a dicha bolsa. Por ejemplo, si transa en la bolsa de Estados Unidos, va a responder a los horarios de la bolsa de Estados Unidos entre las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, y las 4 de la tarde, hora de Nueva York, que va a ser el periodo de negociación.
Otra de las características que es, creo yo, una de las más importantes es la diversificación de la cartera, que permiten desarrollar estrategias de diversificación a través de un solo instrumento, lo que comentábamos de manera previa. Lo que nos permite no solamente comprar un instrumento, un ETF por completo, o acciones, tener todas las acciones de un índice en nuestra cartera, sino que a través de un solo instrumento nos permiten diversificar a fin de cuentas o estar adquiriendo todas esas compañías, pero solamente a través de un solo ponderado, que sería este ETF que esté representando a fin de cuentas el movimiento, como por ejemplo el SPY, que representa los movimientos del S&P, el GLD, que representa el iShares Gold Instrument en el mercado, el SHECH, que representa al IPSA en Chile, por ejemplo. Son distintas características o distintos ETF que representan o bien muestran la diversificación de distintos mercados y nos permiten tener a través de un solo instrumento una diversificación completa. Ahora, lo importante de aquello, y por eso es que también es interesante, es que el hecho de que sean instrumentos tan regulados y que coticen en mercados regulados, como por ejemplo puede ser el Wall Street, el Nasdaq, en definitiva en la bolsa alemana o en las bolsas del mundo, es que finalmente o a fin de cuentas tienen ciertas regulaciones, y es por eso entonces que la transparencia y la flexibilidad van a ser importantes de poder mitigar, o bien nos permiten también mitigar los riesgos a través de las inversiones que uno está estableciendo. Se transa en mercados regulados, por lo que su seguridad y eficiencia es alta en comparación a otros instrumentos. Ahora, los security lending son, a fin de cuentas, que nos permiten llegar a operar los mercados o el mercado de ETF, ya sea en posiciones largas, que son posiciones de compra, o ventas cortas, los short selling que se les llaman, que son las ventas de mercado que uno puede, en teoría o en simples palabras, apostar en contra del valor de dicho instrumento. Ya lo podemos obviamente discutirlo en otro seminario para que aquellos que no entiendan lo que significa una venta corta o cómo uno puede obtener dinero cuando el valor del instrumento cae, pues bien, eso nos permiten también los ETF o esta modalidad de inversión. Lo otro importante, y que aquí por lo menos en nuestra arista o en nuestro mercado, el mercado de los derivados, no tiene mayor significancia, van a ser los costos. En el mercado regulado, en el mercado tradicional, cuando nosotros nos acercamos a una casa de bolsa, una corredora de bolsa, para poder adquirir un ETF, este efectivamente va a tener un menor costo porque no se aplican gastos de comisión de suscripción y su gestión no supera un costo mayor a un 0,5, o sea, un 0,15, un 0,30% anualizado. Ahora, en nuestro negocio, como nosotros tenemos disponibles para nuestros clientes la posibilidad de que puedan comprar y vender estos ETF en formato de CFD, de un Contract for Difference o contrato por diferencia, a fin de cuentas nos permiten que tengamos distintas comisiones o distintos niveles de entrada o salida a mercado. Como les comentaba al inicio del seminario, desde julio del presente año tenemos una campaña en la cual las acciones y también algunos ETF no pagan comisiones por entrar o salir a mercado dependiendo de las características de la cuenta que ustedes tengan. Así es como, por supuesto, pueden haber algunos cambios en el corto plazo, pero que van a ser notificados pertinentemente. Ahora, la inversión mínima, también esto tiende a correr de manera efectiva sobre las corredoras de bolsa. Sin duda que también puede llegar a ser algo más beneficioso. Uno puede comprar a partir de un contrato, un ETF, dependiendo del costo que este pueda llegar a tener, desde $1 a fin de cuentas. Uno adquiere cuotas de dicho ETF y no compra, obviamente, cantidad de acciones o bien, sino que compra cuotas de mercado del ETF para poder acceder a este y poder, obviamente, estar invirtiendo sobre él. Este otro punto, este otro punto que toca finalmente también las inversiones en ETF a través de corredoras, que son los regímenes fiscales, que las ganancias patrimoniales no están sujetas a retención, y los dividendos. En el caso de los ETF que cotizan con nosotros, se permiten cobrar dividendos acumulados o distribuidos según el tipo de réplica que se va a estar entregando. Ahora, una de las grandes preguntas es cómo llegar a invertir en un ETF de manera inteligente, y eso es por supuesto una de las grandes interrogantes que se tienen al día de hoy en este seminario. Y por eso es que también quiero ir a revisar algunos detalles y responder preguntas que son interesantes en todo esto. ¿Qué es, a fin de cuentas, un ETF, o cómo invertir de manera
a través de inteligente. Y esto puede llegar a ser a través de un Smart Beta. El Smart Beta replica o bien considera una inversión inteligente o inversión inteligente beta que combina los beneficios de las inversiones pasivas y las ventajas de las estrategias de inversión activa. Por lo general, el objetivo de las inversiones beta o de la beta inteligente es obtener alfa, un riesgo menor o aumentar la diversificación en un costo menor que la gestión activa tradicional y marginalmente más alto que la inversión basada en índices. Ahora, busca esto la mejor construcción de carteras óptimamente diversificadas, buscando, como ya les comentaba, los sectores que puedan llegar a tener mejor rendimiento dentro del índice o bien del sector que se esté aglomerando bajo este ETF. En efecto, la beta inteligente es una combinación de hipótesis de mercados eficientes e inversiones de valor, lo que obviamente resume lo que estábamos comentando previamente, que buscamos valores sobre ciertos sectores o ciertos sectores que puedan llegar a tener mejor rendimiento gracias al valor que este pueda llegar a tener sobre otros y por supuesto la ineficiencia que se está dando en ese minuto o en ese periodo de tiempo. El enfoque de inversión inteligente beta se aplica a clases de activos que son mayormente populares, como las acciones, la renta fija, materias primas y clases de activos múltiples. Por ejemplo, el gran economista Harry Markowitz teorizó por primera vez sobre la beta inteligente a través de su trabajo sobre la teoría moderna de las carteras. Ahora, esto replica o bien considera una explicación bien importante, y aquí yo lo voy a comentar, que finalmente un Smart Beta define un conjunto de estrategias de inversión que enfaticen el uso de reglas de construcción de índices alternativas a los índices tradicionales basados en la capitalización de mercados. El Smart Beta tiende a enfatizar la captura particularmente de factores de inversión o de ineficiencias del mercado que se puedan llegar a presentar de una manera teóricamente transparente y basada en reglas por lo general. La creciente popularidad de esta modalidad o de esta forma de inversión está particularmente relacionada con el deseo de tener una gestión del riesgo de cartera y una mayor diversificación a lo largo de las dimensiones que los factores o los mercados atraviesan, sobre todo por las volatilidades que se presentan diariamente y que al día de hoy comienzan a hacerse de una realidad constante. Por eso es que estas estrategias beta buscan seguir pasivamente los índices, al tiempo que consideran también esquemas de ponderación alternativos como volatilidad, liquidez, calidad, de valor, tamaño y por supuesto también los impulsos que el mercado va presentando. Ahora, todo esto también tiene una cierta cuota de razonamiento. Estos fondos no rastrean índices estándar como el S&P 500 o el índice Nasdaq, sino que se centran en áreas de mercado que ofrecen una oportunidad de mayor explotación, subíndices o subsectores que puedan tener mejor rendimiento versus el general o bien los alocados, que son los que obviamente se van a buscar generar mayor retorno en el menor tiempo posible. Ahora, dentro de las conclusiones claves que uno puede llegar a tener en cuenta los Smart Beta, buscan combinar los beneficios de inversión pasiva y las ventajas de la estrategia sobre las inversiones activas. También se enfatiza la captura de factores de inversión o ineficiencias del mercado de una manera transparente y basada particularmente en reglas. Y las estrategias de beta inteligente pueden llegar a utilizar esquemas de ponderación alternativos, como lo comentábamos, de volatilidad, liquidez, calidad, valor, tamaño e impulso, que van a ser importantes a la hora de tener en consideración. Ahora, otra de las situaciones que se van dando de cara ya al próximo año es por lo cual, ya entrando un poco más en tierra derecha o en el análisis mismo de lo que vamos a mirar en términos técnicos en esta oportunidad, ya que la profundidad en términos fundamentales lo vamos a estar analizando con nuestros clientes, aquellos que deseen obviamente participar de una reunión privada, me pueden solicitar la reunión directamente al correo electrónico renato.campos@admiralmarkets.com, lo vamos a dejarla en el chat. Vamos a dejar esto en el chat de Zoom, renato.campos@admiralmarkets.com. Pueden escribirme directamente para solicitar una reunión y enfatizar o entrar en detalles en el resto de los ETF que estamos evaluando para la cartera 2022. Ahora, este 2022 es un año aparentemente de menor rendimiento. Esto... vamos a ver, aquí me llega una pregunta, nos dicen, si no siguen ningún índice, ¿se basa completamente en la liquidez y el volumen en tiempo real? No, Juan, lo que se comenta en respecto a esto es que
por lo general uno tiende a considerar un índice o bien un ETF de un índice, lo que se habla comúnmente o en un sector para buscar ciertos ETF. Lo que comentábamos al inicio, un ETF que replica un índice va a ser un ETF que tenga un portfolio ya de acciones que son representativas de ese índice particularmente. Por ejemplo, si queremos replicar a través de un ETF el S&P, ese ETF va a componer acciones del S&P que tengan las ponderaciones adecuadas de acuerdo al movimiento o bien la volatilidad, liquidez y lo que el mercado presenta. En el caso de la Smart Beta, lo que hacen o este tipo de ETF o donde se busca este tipo de inversión en ETF es buscar sectores más pequeños o puntuales en donde el rendimiento tienda a ser mejor en el tiempo o bien de acuerdo al tiempo que se está presentando en ese minuto. Como por ejemplo lo comentábamos al inicio, buscar un subsector de algún commodity, de algún instrumento en particular o de algún sector en particular para considerar entonces una inversión sobre dicho subsector en la profundidad de ese sector que pueda tener mejor rendimiento que el resto. Como por ejemplo pueden ser un ETF que esté enfocado en la extracción de commodity, de extracción de oro, de extracción de petróleo. Aquellos son los negocios que en algún minuto pueden llegar a tener mejor eficiencia o mejor rendimiento que el mismo valor del petróleo, por ejemplo. Eso es importante. O aquellos negocios que estén dedicados al tema marítimo de petróleo, puede ser efectivamente algo que esté siendo impactado de manera positiva por el entorno económico, por el ambiente económico y puntualmente también, si uno hace con una comparación dentro del mismo sector, un negocio o negocios que están relacionados a dicho instrumento, puede llegar a tener este mejor rendimiento que el sector en general, o que bien digo, el sector en general. A eso se refiere este tipo de referencias o que se vayan a basar, si se basan o no, en un índice para poder tener dichas rentabilidades o cómo se van a ver, estar reflejando finalmente en mercado. Como les comentaba, para este año 2022, un año de menor rendimiento, de acuerdo a las palabras de David Solomon, el CEO de Goldman Sachs nos comenta durante las últimas jornadas que el retorno de la renta variable será menor dentro de los próximos años. Los exchanges se ilusionan con los ETF de Bitcoin para 2022, los ETF de mejor crecimiento para el primer trimestre del 2022 son algunos de los títulos que comienzan a ser importantes para el próximo año. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el hecho de tener menores retornos para las economías o bien para los índices, para la renta variable, significa entonces que estar invirtiendo sobre el índice en particular o las acciones que en su minuto presentaron muy buen rendimiento, tal vez ya no lo vayan a tener durante el próximo año o durante los próximos 2 años. Entonces, lo que los inversionistas tienen que estar buscando son estos smart beta, estos lapsus o estos sectores de ineficiencia o situaciones de ineficiencia que el mercado esté presentando que puedan representar oportunidades para nosotros en materia de inversión. A eso se refiere este tipo de señales que se entregan en el mercado y por qué los ETF pueden llegar a ser una muy buena idea para considerarlos durante el próximo 2022. Así como, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional considera que la inflación podría volverse más persistente en algunas partes del mundo, y ya la Reserva Federal, como lo comentábamos al inicio, comienza a implementar o adaptar las políticas monetarias ante los riesgos de una mayor inflación que persiste y que ha sido reconocida propiamente tal por el presidente de la Fed. Por eso es que recalcamos dos ETF de manera gratuita, que lo vamos a estar comentando ahora. Es el SPDR Gold Shares ETF, que es el GLD, lo van a poder encontrar en la plataforma como GLDAR, y que al igual que el oro, uno de los motivos que tiene este ETF es replicar el valor del oro. De hecho, si usted hace una comparación a fin de cuentas del movimiento, del comportamiento que tiene el precio del oro con el valor de este ETF, son bastante similares. Sin embargo, la volatilidad tiende a ser menor, los movimientos tienden a ser mucho más sesgados o menos volátiles que el valor precisamente del oro que se cotiza en mercado, y esa es una de las grandes ventajas que puede llegar a tener este ETF ante una inversión que se consideraría en tipo de compra. La idea es comprar ETF de GLD buscando una relación positiva que se pueda establecer de acuerdo obviamente a estas expectativas de una mayor inflación, entendiendo que el oro en términos generales, en términos teóricos, el oro siempre ha tendido a ser un instrumento de refugio en los mercados ante situaciones de mayor inflación a nivel mundial o para ciertas economías en particular, sobre todo las desarrolladas. Lo que nos permite entonces presagiar que si la Reserva Federal
como el Fondo Monetario Internacional están considerando que la inflación podría ser mayor a fin de cuentas durante los próximos meses y que podría persistir también mucho más, se traduce en finalmente un oro que debería tender a mostrar un escenario positivo. Lo comentábamos esta mañana en nuestro informe de apertura que publicamos diariamente en nuestro sitio web Admiral Markets SC/Latam, la sección de análisis técnico. Comentábamos las proyecciones que comienzan a presentar los principales bancos de inversión y las señales que comienzan a dar estarían apuntando a que el oro debería alcanzar la zona de los $2.000 aproximadamente, lo que significa en este caso para el ETF que debería buscar niveles máximos en torno a los alcanzados el año recién pasado, en torno a el movimiento de los 190, 195 dólares aproximadamente para este ETF. Ahora, la relación de riesgo-retorno que uno podría establecer en una estrategia como esta, ya sea comprando en niveles actuales, buscar, por ejemplo, un movimiento como tal, como este, el desplazamiento que podría llegar a ser interesante en el mediano plazo, y el objetivo, por supuesto, hacia las zonas de máximos contempladas en el último año. Esa puede llegar a ser la primera estrategia. Sin embargo, también deberíamos o podríamos esperar una ruptura del máximo anterior, buscar un nivel de stop loss adecuado que esté por debajo de los mínimos, por debajo de los 160 dólares de este ETF, y buscar el mismo desarrollo alcista hacia los máximos previos que el mercado desarrolla en términos de objetivos, ya dejándonos una relación de riesgo-retorno menos adecuada para la estrategia o con respecto a la estrategia inicial. Y por último, podríamos esperar también una corrección mucho más importante en el oro que pueda llegar a darse durante las próximas jornadas, considerar efectivamente una caída hacia esta zona de mínimos que el mercado viene desarrollando durante las últimas semanas, durante el último tiempo, activar una orden de compra en torno a estos niveles para buscar entonces un desempeño positivo en el mediano y largo plazo hacia la zona de los 190, 195 dólares de este ETF, entregándonos una relación de riesgo-retorno mucho más adecuada y siempre esperando que la evolución del oro sea positiva, considerando las mayores expectativas de inflación que se tienen para el próximo año 2022 y que persistirían de acuerdo a los recientes comentarios de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y por último, la relación que tenemos en términos de con China viene a ser importante para Chile. Otro de los ETF que nos llama la atención al cierre de este 2021 y para inicios del año 2022, sobre todo por lo que ha sido el impacto de la pandemia, la situación política que se está desarrollando en Chile, pueden llegar a ser efectivamente una de las inversiones más atractivas que pueda resultar en bolsa durante el próximo año. Ahora, ¿por qué no invertimos o por qué no estamos mostrando, por ejemplo, algún ETF en S&P? Es porque principalmente el hecho de que ya los mercados estén esperando un menor rendimiento de la renta variable no significa o se traduce en que nosotros no tengamos que estar buscando las operaciones o bien las acciones que ya han tenido uno de los rendimientos más importantes de la historia de la bolsa de Estados Unidos. Esto respondiendo o bien entendiendo que, por ejemplo, el 75% del S&P está compuesto o se compone a fin de cuentas por las acciones, por las 5 o 6 acciones que son más importantes: Facebook, Alphabet, Amazon, Netflix y así otras, Apple, que son las que tienen mayor ponderación sobre el índice y que esas son las que a fin de cuentas han tenido un mayor rendimiento durante el último año y que podrían presentar un menor rendimiento durante el próximo 2022. A eso se resume a fin de cuentas el por qué no estamos considerando una inversión o un ETF que podamos estar mostrando aquí de manera gratuita sobre el S&P, por ejemplo. ¿Cuánto sería el beneficio de ese ETF del oro? Nos dicen, nos pregunta Juan. Javier nos dice, al negociar estos ETF en Admiral, ¿tienen que ser con apalancamiento? ¿Cuánto? Por lo general, Javier, va a depender de la cuenta que tú tengas, de la experiencia, y eso ya lo puedes obviamente conversar o bien, sí, conversar en detalle con tu ejecutivo, que te va a entregar una orientación mucho más clara de acuerdo al capital que tú tengas, de la experiencia en materia de inversión que hayas tenido anteriormente, para poder entregarte una cuenta que tenga o no tenga apalancamiento. Ahí tenemos dos opciones de cuenta. Cuentas apalancadas, que son las tradicionales para trading de MT4 y en MT5, y las cuentas Invest en MT5, que son cuentas sin apalancamiento. Tienes las dos formas de hacerlo. Me refiero al costo o beneficios del PIB. Mira, vamos a revisar, tú puedes ingresar al sitio web. Vamos acá a ver si es que lo logramos encontrar, productos.
Vamos a los ETF. Vamos a buscar este. Vamos a buscar acá el GLD. Acá está, ver detalles. Y vamos a encontrar acá en el sitio los detalles del contrato. Máximo o el mínimo del porcentaje, 5%, comisión 0,02, mínimo de la comisión $1, el símbolo del GDDAR, el spread mínimo 0,1, 0,1, el spread típico. Y acá tenemos los valores de swap para las posiciones largas, las posiciones de compra, y los valores de swap para las posiciones de venta, y esto en porcentaje. 3 días de swap, los días viernes se cobran, tenemos un lotaje mínimo de un lote, o bien el lote que se considera, el contrato de mínimo es de 1, y por supuesto los pasos de contratos son de 1 también. Máximo de contratos adquiridos o por adquirir son 500 en la plataforma, en cualquiera esta pueda llegar a ser. En este caso, para poder adquirir el ETF, el GLDAR en nuestra plataforma, se tiene que hacer a través de la MetaTrader 5. Esas son algunas de las restricciones que tienen que considerarse. Nos dice Javier, perfecto, para el largo plazo sería 1 a 1 para mí perfil de riesgo. Claro, efectivamente, en el caso de tener un perfil de riesgo moderado o menos cauteloso, seguramente, conviene de repente ir 1 a 1 y no tener apalancamiento en dicha situación. Así que buena decisión, de igual forma lo puedes conversar en detalle. Nuestros ejecutivos seguramente te van a poder ayudar o bien me puedes escribir a mí directamente para poder orientarte en dicha transacción o en la idea que finalmente quieras considerar como inversión en el corto plazo. Pues bien, lo que comentábamos en Chile, volviendo un poco ya al cierre de esta transmisión, de entender un poco los ETF y muy básico lo que estamos haciendo en nuestra cartera, también otro de los ETF que estamos evaluando como inversión para el próximo 2022 responde al ETF de Chile, que es el SH, que lo van a poder encontrar en nuestra plataforma. Las noticias recientemente conocidas en China, particularmente, tanto como por exportación o importación, que en dólares suben a un 22 y un 31,7%, significa entonces o hablan de una reaceleración que está experimentando la economía asiática. Y debemos entender que las economías latinoamericanas, y particularmente en Chile, tienen una relación bastante estrecha o son socios comerciales de Chile, China, en términos de las relaciones y cómo China se está expandiendo en Latinoamérica. La expansión de China en Latinoamérica viene ya durante los últimos 5 años aproximadamente, y su embarco hace presagiar que efectivamente van a tener una mayor ponderación, una mayor incidencia sobre el comportamiento de la economía local. Por lo tanto, todo lo que pueda llegar a ocurrir en China tiende a opacar o a favorecer, a fin de cuentas, la economía local. Por lo tanto, estas cifras económicas que hablan de una reaceleración, de un escenario más favorable en términos de crecimiento, una inflación que tiende a moderarse también en el tiempo, hablarían de una situación más favorable para China y por ende para Chile. Esto también habla de un cobre que pueda mantenerse en torno a los 4,2 dólares la libra en promedio durante el próximo año, y eso genera entonces una mayor recaudación en materia fiscal y por ende también un escenario en donde se recupere la inversión privada que ha estado escaseando durante los últimos años, sobre todo también a partir de la pandemia y sin olvidar el anterior estallido social. Esto es lo que nos deja efectivamente un escenario en donde se configura una situación bastante ideal para considerar una inversión, sobre todo sobre este ETF, y lo que sería entonces estar comprando el ETF por sobre la zona de los 30 dólares aproximadamente, lo que nos permita revisar un escenario positivo en el tiempo, buscando un desplazamiento hacia líneas de tendencia de largo plazo que desarrolla de manera bajista y que en el futuro pueda desarrollar efectivamente un quiebre de dicha situación para buscar esta zona de máximos que sería o estaría en torno a los 46, 45 dólares aproximadamente, que vienen siendo técnicamente una referencia importante en torno a niveles que alcanzaba entre el año 2014 y el año 2018 aproximadamente, comprendiendo entonces dicha zona como una zona de resistencia importante para el mercado y que podría llegar a alcanzar, inclusive si las condiciones económicas tanto para China como para Chile
son propicias durante el próximo año, el escenario alcista podría llegar a darse durante los próximos 12 meses. Y esa es otra de las ideas que tenemos para nuestra cartera este próximo año 2022. Pues bien, estimados, como bien saben, los días martes nosotros hacemos cápsulas en donde explicamos algunos temas en particular. Voy dando también anticipo de lo que vamos a estar haciendo durante el próximo mes de enero. Ya estamos prácticamente a mediados de diciembre. Quedan algunos días o algunas 2 semanas y media para que se finalice el año. Por lo tanto, comentarles que a partir de enero vamos a estar haciendo los días martes algunos seminarios mucho más breves, en donde estaremos comentando consideraciones técnicas y herramientas técnicas que ustedes pueden utilizar en su día a día para mejorar en su operativa, como por ejemplo las clásicas figuras hombro, cabeza, hombro, dobles techo, cómo utilizar el RSI, cómo utilizar las medias móviles. Van a ser algunos de los seminarios que vamos a estar realizando martes y jueves de enero para que así los puedan contemplar y los puedan agendar dentro de pronto, que estarán colgados en nuestro sitio web. Te recuerdo, nos puedes seguir en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram para, por supuesto, participar con nosotros y seguirnos en nuestras ideas de trading y en el portfolio que hemos estado desarrollando o hemos estado gestionando durante el último tiempo. ¿Cómo quedó la posición de oro el día de hoy que comentábamos? La verdad que te muestro enseguida, Juan. Bien, tenemos lo que yo tenía, acá tenemos las posiciones que tengo en curso. Acá tenemos entonces posiciones en oro, una compra que estaba positiva ligeramente, una compra también en euro dólar que alcanzamos a hacer por la tarde, la venta que mantenemos en el dólar canadiense, que fue una de las ideas que indicamos ayer por la mañana en nuestro webinar o en nuestro video de información privilegiada, y una venta en el dólar frente al peso chileno que logramos tomar esta medida a mitad de jornada. La idea que consideramos en el video análisis de hoy, la verdad que resultó en negativo, seamos transparentes en esto. Pensé que el desarrollo iba a ser más bajista en el corto plazo, y sin olvidar que la visión, y lo que comentábamos también en el seminario, es que la visión en el mediano y largo plazo sigue siendo alcista. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a privilegiar van a ser siempre las compras. Lo que buscábamos en este caso era una operación de scalping que nos entregó algunos beneficios algunos minutos, pero que a fin de cuentas salió por stop. Pero lo que tenemos en este minuto es una cartera en donde ya va aumentando. Tenemos también una operación en petróleo que lográbamos cerrar en positivo durante la jornada, y si hacemos un conteo de lo que va del mes, vamos a mirar hoy día, a partir del primero, a la fecha, el 1 de diciembre a el 9 de diciembre, tenemos un rendimiento positivo de 18.000 pesos. Sí, 18.000 pesos, hemos disminuido un poco en el rendimiento, pero vamos positivos en las operaciones que se van dando. Así que, bueno, mantenemos expectante a cómo sigue evolucionando nuestro portfolio, y por supuesto cuáles vayan a ser las consideraciones durante los próximos días, que las vamos a estar comentando en nuestras distintas redes sociales y por supuesto en nuestro canal de Telegram. Pues bien, estimados, vamos dando cierre entonces a nuestra transmisión del día de hoy. Agradecerles por supuesto por su participación, y nos estaremos encontrando en un nuevo seminario junto a Admiral Markets. Un abrazo y que tengan una excelente tarde de este día martes.